Hola mis queridos amigos de Libra, bienvenidos a su canal Sami Tarot. Para el día de hoy los quiero invitar a que se inscriban al canal, a que le den like a este video y activen la campanita para recibir las notificaciones de los videos. También te quiero invitar que si el día de hoy esta lectura no resuena contigo, pues que la dejes pasar, que la devuelvas al universo con mucho amor para que el universo te devuelva muchísimo más amor. También te quiero invitar el día de hoy para que hagamos una oración por todas aquellas personas que estén pasando en este momento por una dificultad, ya sea de orden económico, de orden de salud o con relación a sus sentimientos. Si quieres hacer algún comentario, en este video lo puedes hacer. Si quieres que oremos por alguna persona en particular, también lo puedes hacer en los comentarios. Y si no, pues lo haces en tu interior, en tu corazoncito, que el universo nos va a agradecer ese amor con muchísimo más amor. Bueno, voy a comenzar la lectura con las personas que tienen una relación en este preciso momento. Quiero que pienses en esa persona especial, mi querido amigo o amiga de Libra, esa persona especial que tú tienes. ¿Qué quieres saber de esta persona? ¿Cómo va a ir tu relación? ¿Qué siente por ti? ¿Qué piensa de ti? Bueno, vamos a ver. Estas 4 primeras cartas es lo que esta persona piensa de ti y siente por ti. Estas 4 últimas cartas es lo que les espera a ustedes como pareja y también el consejo de su guía espiritual. ¿Qué piensa de ti tu persona especial en este preciso momento? Es una persona que viene de un fracaso de una relación y que quiere contigo cumplir todos los deseos que tiene como persona, como pareja. Está muy optimista por esta relación. Siente que contigo ha encontrado esa persona que tanto deseaba, que tanto quería. Es una persona que viene de una relación realmente difícil, que no le dejó nada bueno y que tú eres como la parte contraria de esa relación. Ha sido como tan bueno o como tan buena para esta persona, ha encontrado algo tan diferente que inclusive se siente muy confundido o muy confundida en este momento porque piensa que tal vez tú no sea real todo lo que está viendo en ti, ya que eres una persona que la sabe respetar o lo sabe respetar, que la quiere, que la ama y que está muy bien con ella y que quiere estar muy bien con esa persona. ¿Qué les espera a ustedes como pareja? Mira que tienen que tener muchísimo cuidado los dos. Muy seguramente tu persona especial, porque se va a convertir en una persona que va a depender emocionalmente muchísimo de ti y esto a ti te va a cansar definitivamente, va a ser como un chicle pegado a tu cuerpo y yo sé que las personas de Libra pues no son de este tipo de personas que quieran que la persona esté encima o nadie quiere que la persona que uno quiere esté encima porque sofoca la relación, asfixia a la otra persona y se podría esto desencadenar en una infidelidad, en que tú te aburras y que busques por otro lado, definitivamente, en que sientas que esa relación no va a prosperar de ninguna manera y busques, como quien dice, acopio en otro lado, busques algo más, algo diferente, una persona más independiente, más madura, ¿ya? Entonces es algo que tú debes solucionar en este momento con tu pareja, con la persona especial que tú tienes en este momento. Es una situación que podría llevarlos a ustedes a fracasar definitivamente. Mm, Esto sería algo como extraño porque tú eres una persona bastante fiel a las cosas, a su relación y todo esto, pero esta situación a ti te va a asfixiar definitivamente y vas a buscar, no sé, algo por otro lado, aunque quieras a esta persona, pero es algo que va a jugar en contra de tu persona especial. Las cartas te están avisando, te están anunciando esto en este momento, pero
eso lo hace no para que pase, ¿ya? Las cartas nos anuncian cosas para que nosotros también las podamos evitar. No necesariamente si te dicen las cartas, mira, te vas a caer por un barranco, entonces me voy a ir a tirar por el barranco para que salga para que se realice lo que están las cartas. No, las cartas lo que te hacen es anunciarte de problemas, de dificultades que se puedan presentar en determinado momento para nosotros tomar los correctivos y tomar decisiones si es la voluntad de ustedes. Bueno, vamos a ver qué te dicen los angelitos, qué te aconsejan los angelitos en este preciso momento. Dice, sé desprendido con el indefenso. Mira, en este momento esta persona que está contigo, que confía tanto en ti y que pues que pareciera ser que te quiere tanto y que está como dependiendo tanto de ti emocionalmente, es una persona que necesita sanar. Es una persona que necesita poner en contexto realmente lo que es una relación. Ya no es una relación de padre-madre o de madre-padre. Tú no eres su padre o no eres su madre para que él esté dependiendo totalmente de ti. Si la quieres, si lo amas, trata de que sane esa partecita. Bueno, muy seguramente tiene traumas de abandono de su infancia. Este otro angelito te dice, el misterio de tu fe te salvará. Mira, esta relación que tú llevas en este momento podría convertirse en una relación bonita, en una relación madura. Esa persona ideal que nosotros queremos no necesariamente tiene que llegar hecha cuando si no son cosas graves, si no son problemas graves, o sea, de violencia ni nada de eso, y hay cosas que se pueden arreglar y hay cosas que se pueden mejorar, entonces pues con mucho amor puedes ayudar a esa persona especial que está contigo en este momento y lograr que tu relación sea la relación que ustedes dos han soñado todo el tiempo. Bueno, eso por ese lado para ustedes, mis queridos amigos y amigas de Libra que se encuentran en una relación en este momento. Ahora vamos a ver, mis queridos amigos y amigas de Libra que se encuentran solteritos y solteritas. ¿Por cuál situación están están pasando en este preciso momento? Estás teniendo una época de una suerte muy, muy buena, excelente en todo sentido, de mucha felicidad, muy buena realmente. Confías en este momento en la vida, los éxitos que tú estás teniendo ahorita son realmente formidables, un crecimiento espectacular, has superado absolutamente todas las dificultades que a ti se te han presentado y estás viviendo un buen momento, mi querido amigo o amiga de Libra, que estás solterito, solterita en este momento. Han logrado alcanzar un buen nivel económico, no importa si tienes mucho o poco dinero, pero en este momento estás contento con lo que tienes, contenta con lo que tienes. Mira que debes cuidar mucho tu salud emocional. Estás contento porque te está yendo muy bien, pero ten muchísimo cuidado de que si llega alguna dificultad a tu vida, de que en momentos buenos, en momentos felices, hacer como una reserva de valor y de todo eso, uno no tiene que estar pensando todo el tiempo, ay, estoy tan feliz, ¿qué será lo que me va a pasar? No, disfrutar en ese momento de esa felicidad, pero sí puedes hacer una reserva económica, cultivar relaciones y toda esa cuestión que te pueden ayudar en algún momento de dificultad, hazlo ya. Hazlo para que tengas como algo sembrado y en momento de necesidad puedas cosechar aquello que realmente necesitas. Entonces, ten mucho cuidado con tu salud emocional porque puedes tener algún bajón dentro de poquito tiempo con relación a tu salud emocional, algún tipo de presión, alguna cosa, pero es algo que va a ser bastante pasajero. Eh, esa cuestión te puede llegar a inestabilizar un poquito, pero es algo que cambiando de estrategia, lo que te estoy diciendo, haciendo, como te digo, reserva en tiempo de abundancia en todo sentido para cuando haya necesidad. Vamos a ver qué te dicen los angelitos en este preciso momento que estás súper, súper bien. Dice, esta carta, la serenidad es tu fortaleza, lo que te estaba diciendo. Eh, Hazte fuerte ahora que estás súper bien para que cuando llegue alguna tormenta logres superar cualquier tipo de tormenta. No sé, cultiva tu vida espiritual, tu vida
en familia, tu vida con tus amigos, cultívala para que te haga fuerte. Y esta otra carta te dice, sé fiel a lo que amas, sé fiel, si tú amas mucho a tu familia, sé bien a tu familia, a tus hijos, a tu esposa, a ti mismo, a tu trabajo, a todo lo que tú tengas, sé muy fiel a esto, no los vayas a defraudar. Bueno, esta ha sido la lectura para mis queridos amigos y amigas de Libra que están solteritos en este momento. Ahora vamos para la economía de mis queridos amigos y amigas de Libra. Vamos a ver qué me les dicen las cartas y qué consejo les dan sus guías espirituales. Bueno, en este momento, ya sabes, estas 4 primeras cartas son acerca de lo que tú estás pasando en este preciso instante. Y estas 4 cartas es lo que te espera y el consejo de tus guías espirituales. Mira que a ti te han pintado como unos pajaritos en el aire con relación a algo que tú necesitas, con relación a algún negocio, te han dicho que es algo súper fantástico y tú te has puesto súper contento, súper contento. Pero esta carta me dice que eso no es algo como muy legal, no es algo como muy legal y que debes investigar al respecto porque podría significarte una pérdida para un futuro. ¿Qué te espera en un futuro más bien cercano? Mira que tienes que tener, no sé, mucho cuidado con personas que puedan estar queriéndote, que no sean como muy leales contigo. Tiene que ver con esto de acá ya, con lo que estás pasando ahora. Ten mucho cuidado con esas personas que no sean muy leales contigo. También ten mucho cuidado con tu sexualidad, porque podría haber algún problema, alguna dificultad que te podría traer problemas económicos al futuro por alguna cuestión sexual. Buenos resultados, o sea, este es el problema, este que te estoy diciendo, pero estos son buenos resultados, un nivel económico muy, muy bueno, que si tienes dudas con respecto a cualquier tipo de negocio, a cualquier tipo de inversión, busca ayuda profesional, busca personas que realmente sepan, pero que sean personas fiables, que sean confiables. Y muy seguramente vas a encontrar ese negocio, esa inversión, eso que tú tanto has estado esperando, así como cuando uno encuentra el verdadero amor, vas a encontrar eso en un futuro muy, muy cercano, pero no es esto que te han ofrecido ahorita, no, eso no es, eso es como un castillo en el aire. Bueno, vamos a ver qué te dicen los angelitos con relación a tu economía. ¿Qué consejo te dan para el día de hoy? Bueno, han salido 2 angelitos súper maravillosos. Este te dice, sé misericordioso con tu familia. Hay personas cercanas tuyas, hay personas de tu familia que te necesitan en este momento en cuanto a su economía. Haz esa siembrita, haz esa siembra, ayuda a esas personas que eso te va a traer un karma súper positivo, súper bueno y es algo que te va a traer una cosecha muy buena a futuro. Mira, dice esta otra cartica, recoge paz del pasado. Mira, cuando uno está pasando momentos como malos o difíciles o algo así, hay algo que a uno le puede reconfortar, es recordar las cosas chéveres y bonitas que a uno le han pasado anteriormente. No para ponerse a llorar ni nada de eso, sino hay cosas que a uno recuerda y lo hacen sonreír. Entonces, busca estas cosas en tu pasado que te puedan poner a sonreír y también busca a esos antepasados tuyos que hicieron algún tipo de negocio o inversión y que les fue súper bien y con algunos cambios renuévalos y hazte un negocio nuevo. Bueno, mis queridos amigos de Libra, esta ha sido la lectura por el día de hoy. Los espero en una próxima oportunidad. Les envío un abrazo de luz y miles de bendiciones. Hasta luego.